Muy buenos días, señoras y señores. Les damos la bienvenida para dar inicio a la conferencia. En este momento vamos a mirar acá, a dar inicio para iniciar la conferencia, cómo manejar con éxito los procesos de insolvencia empresarial y personal. Soy María Mercedes López, junto con Juan David Alzate, les damos la bienvenida. Hoy nos acompaña la experta Diana García Novoa. Antes de presentar a Diana, queremos dar las gracias a los patrocinadores que hacen posible esta serie de capacitaciones. Mi Planilla, Banco de Occidente, Fundación Comeva, Arus, Envía, Protección y Aportes en Línea. Bueno, entonces ahora sí, Diana García Novoa es socia abogada de asuntos corporativos y societarios de la firma CESCOL. Además es abogada y especialista en Derecho Comercial, con énfasis en Derecho Societario. Cuenta con gran experiencia en el tema de conciliación. Además, es experta también en los procedimientos de insolvencia y liquidaciones de las empresas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle paso en este momento a Diana García, que ya se encuentra conectada con nosotros. Diana, muy buenos días. Buenos días para todos, ¿cómo están? Muy bien, Diana. Entonces, la dinámica es la siguiente, Diana. Primero, pues, en verdad te agradecemos por este espacio que has sacado. Vamos, por favor, conecta tu cámara. Exacto. Entonces, y ahorita, exacto, perfecto. Entonces, Diana, te damos la bienvenida. Ya Juan te va a poner como presentadora para que, por favor, veamos, comencemos a ver tu presentación. Listo, en este momento. Acá. Diana, perfecto, Diana. Ahora sí, Juan, ¿me confirma si estamos viendo estamos viendo la cámara de Diana? Diana, la ponemos en cómo usar la presentación en doble, por favor. Arriba la ponemos en doble. Arriba donde dice usar la presentación. Exacto. Dale clic, despliégala, por favor. Exactamente. Ahora sí, Diana, adelante. Muy buenos días. Muy buenos días para todos. Bueno, primero quiero agradecer nuevamente a la Fundación Unipymes y a Latin Pyme por habernos ofrecido nuevamente un espacio para poder, pues, compartir, pues, el conocimiento y la experiencia, en este caso el día de hoy en temas de insolvencia. Pues agradecemos realmente la invitación. CESCOL Tax and Legal está muy comprometido también en ofrecer estos espacios al público para que se doten cada día de herramientas para enfrentar la crisis económica que, pues lastimosamente, viene siendo un escenario que cada vez más, pues, se presenta en nuestras compañías y también en los comerciantes y personas naturales no comerciantes. Por eso hemos llamado en este primer abrebocas que vamos a tener el día de hoy, nuestra presentación como Visión 360 grados en materia de insolvencia. La idea es poder, pues, explicarles de una manera práctica, pero sin desconocer, pues, toda esta serie de regulaciones y de trámites que están, pues, ceñidos al inicio de cualquier proceso de insolvencia, ya sea desde el ámbito de un proceso de reorganización empresarial o desde el escenario de una liquidación judicial, sumado a el escenario de las negociaciones de deudas para personas naturales no comerciantes. Entonces, pues esperamos que esta presentación sirva de abrebocas para ustedes y que les permita tener un acercamiento para que ya luego se animen y puedan acompañarnos en el seminario que va a haber en el próximo 30 de noviembre, ¿no? Y podamos profundizar en cada uno de estos puntos que vamos
a abordar el día de hoy. Entonces, para comenzar, vamos a explicar brevemente la agenda de hoy. Vamos a comenzar con la finalidad del régimen de insolvencia, de alguna manera que busca sustentar por qué el Estado, a medida de los años, ha promulgado varias leyes que están encaminadas pues a brindarle herramientas a la empresa para efectos de que éstas puedan normalizar sus relaciones comerciales y crediticias. Vamos a ver los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos? ¿Quiénes son las personas, personas jurídicas o personas naturales que se pueden acoger al trámite de insolvencia empresarial? Los presupuestos de admisibilidad, que básicamente lo que buscan es determinar si la sociedad o la persona cumple con los presupuestos para catalogarse como insolvente. La solicitud de admisión, que básicamente son los requisitos legales y formales que están establecidos en nuestro ordenamiento jurídico para poder presentar la solicitud al trámite de reorganización empresarial. Las etapas de insolvencia, nos gustaría también acercarlos a ustedes a cuál es el trámite procesal y los diferentes escenarios en donde participa tanto el deudor como los acreedores, pues en beneficio de sus intereses. Seguidamente, los efectos del inicio del proceso de insolvencia, y es ahí donde vamos a verificar qué beneficios nos reporta asumir, digamos, acogernos al trámite de reorganización empresarial y cuáles son las cargas o las responsabilidades que van ligadas tanto para administradores como revisores fiscales y contadores que intervienen en este proceso. Finalmente, vamos a hablar de la calificación y graduación de créditos, que es muy importante que sea conocida con ustedes y que coloquialmente se refiere a la clasificación que tienen las obligaciones a nivel de prioridad, de acuerdo a su naturaleza, que dentro de un trámite de negociación de deudas tengo que pagar primero antes de lo demás, ¿sí? Y finalmente, pues las características del acuerdo de reorganización y cuál es la participación de los acreedores dentro del mismo respecto a la supervisión en su cumplimiento, la aprobación del mismo. Bueno, entonces comencemos aquí. Bueno, como antecedente normativo y sin gastar mucho tiempo allí, pues queremos recordar que pues los trámites de insolvencia a nivel mundial y pues específicamente en nuestro país, pues vienen de hace muchas décadas. Dentro de las normas más representativas que se ha expedido por parte del legislador está la ley 222 del 95 que reguló los concordatos, la ley 550, algunos escucharon mencionar acerca de los procesos de reestructuración empresarial, y hoy, actualmente, la ley 1116 del 2006, cuya legislación es la vigente y nos ofrece los dos escenarios del régimen de insolvencia: el escenario de la reorganización y el escenario de la liquidación judicial, ambos con unas finalidades pues diferentes y encaminados pues a objetivos diferentes. El proceso de reorganización lo que busca es la protección del crédito, la recuperación y conservación de la empresa como fuente de empleo, generadora de empleo. Por lo tanto, digamos que cuando se desea aplicar un proceso de reorganización, lo que se busca es seleccionar empresas viables que puedan normalizar sus relaciones comerciales y crediticias y puedan salir adelante, superando la crisis que, pues, digamos, temporalmente les afecta a través de este mecanismo. Y el otro escenario, que es la liquidación judicial, que básicamente lo que busca es conseguir una liquidación pronta y ordenada de los activos y bienes del deudor con el fin de garantizar pues su aprovechamiento y su pago efectivo respecto de los acreedores que perjudicados con ocasión de esta liquidación, de este escenario de liquidación. Bueno, los sujetos. Como ya les había mencionado, hay unas categorías o unas características de las personas, ya sean naturales o jurídicas, que se pueden acoger a este trámite. Están las personas naturales comerciantes, que bien pueden iniciar o solicitar ante la Superintendencia de Sociedades el trámite de reorganización empresarial o liquidación judicial. Las personas jurídicas no excluidas,
que pueden ser de carácter privado o mixto, hablamos como excluidas, las que vamos a ver a continuación, y que se refieren obviamente a que tienen una naturaleza especial o una superintendencia con una vigilancia especial diferente a la superintendencia de sociedades. Entonces, están personas naturales comerciantes, personas jurídicas que pueden ser privadas o mixtas, sucursales de sociedades extranjeras, evidentemente con negocios permanentes aquí en Colombia, y los patrimonios autónomos empresariales. Sujetos excluidos, pues hay que tener en cuenta que entidades como EPS, ARS y IPS pues no tienen un régimen especial de reestructuración y liquidación, las bolsas de valores, las agropecuarias, entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, las entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria. Hablamos de entidades sin ánimo de lucro, y aún más estas entidades como cooperativas o asociaciones mutuales que desarrollan entidades financieras con más veras tendrán que pues someterse al trámite y al régimen especial bajo la supervisión de la Superintendencia de Economía Solidaria. Las empresas de servicios públicos domiciliarios tampoco, evidentemente ellos tienen un régimen especial, la ley 142, y las personas naturales no comerciantes. Estas personas naturales no comerciantes están excluidas porque tienen un régimen especial consagrado en la ley 1564, que es nuestro Código General del Proceso, en donde obviamente se incorporó la negociación de deudas de personas naturales, que es básicamente el régimen de insolvencia previsto pues para las personas naturales no comerciantes. Acá en la presentación aparece entre paréntesis no controlantes de grupos de empresas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una excepción, y es que puede que seamos una persona natural que no ejerzamos el comercio, pero, por ejemplo, hacemos parte de una sociedad, somos dueños de una sociedad en donde somos, accionista único, o somos socio, tenedor o propietario de la mayoría de las acciones de la compañía, o sea, que tenemos control sobre el capital y por consiguiente tenemos control sobre la toma de decisiones. En asamblea o en juntas tenemos 50+1 en el quórum decisorio, en las votaciones. Eso, digamos, según bajo el esquema de presunción legal previsto por el Código de Comercio, se puede entender como que somos controlantes. Esta discusión se ha, ha sido objeto, digamos, de pronunciamientos de los jueces civiles municipales, quienes son los competentes en el caso de las insolvencias de personas naturales para determinar si estas en efecto no son comerciantes o por alguna razón, como por ejemplo puede ser controlante de una compañía, quedarían excluidos de la aplicación del régimen de la ley 1116 y por consiguiente tendrían que surtir el trámite de negociación de deudas que está establecido en la ley en el Código General del Proceso, ¿vale? Entonces es muy importante y hace parte del estudio inicial que uno debe hacer para determinar cuál régimen es aplicable para, pues, el caso concreto. ¿Quién es el juez del concurso? Bueno, pues nuestro gran representante, juez del concurso, es la Superintendencia de Sociedades. Sin embargo, y en el caso específico de las personas que ejercen el comercio, las personas catalogadas como comerciantes, estas tienen la posibilidad de acudir ya sea a la Superintendencia de Sociedades o al juez civil del circuito para que adelanten su trámite, para adelantar su trámite ya sea de reorganización empresarial o de liquidación judicial. Bueno, entonces, los presupuestos de admisibilidad, que como ya les mencioné, básicamente lo que buscan es determinar si existe el escenario de insolvencia. Ha sido clasificado por la ley 1116 en dos escenarios: el escenario de la cesación de pagos y el escenario de la incapacidad de pago inminente. El escenario de la cesación de pagos exige los siguientes requisitos. Primero, tener un incumplimiento de más de 90 días, es decir, obligaciones en mora por más de 90 días. Adicionalmente, supone pluralidad en las obligaciones y en los acreedores, es decir, yo tengo que tener un incumplimiento de más de 90 días en 2 o más obligaciones y con 2 o más acreedores.
Entonces, esto es muy importante a la hora de revisar si nosotros estamos cumpliendo con los presupuestos para poder ser admitidos a un trámite de insolvencia. Otra opción, si no tengo dos obligaciones o con dos o más acreedores, puedo entonces verificar cuántas demandas de ejecución presentadas tengo, que para efectos de la norma exige que sean al menos dos con dos o más acreedores. En todo caso, las obligaciones que son objeto del trámite de reorganización, por las cuales yo estoy, digamos, pensando en acogerme a este régimen, tienen que representar no menos del 10% del valor total del pasivo del deudor, ya sea la empresa o el comerciante, ¿sí? Por eso es muy importante hacer un estudio exhaustivo respecto de la situación financiera de la compañía para determinar si estos presupuestos se cumplen al momento de, pues, solicitar acogerse a este trámite de reorganización empresarial o de liquidación judicial. En la incapacidad el otro escenario es la incapacidad de pago inminente. El legislador también dispuso la posibilidad de que el deudor en un ejercicio de diligencia pueda acreditar que existen algunas circunstancias en el respectivo mercado, circunstancias al interior de la organización o su estructura que puedan afectar razonablemente el cumplimiento de las obligaciones del empresario, ¿sí? Y las cuales pues tengan un vencimiento igual o inferior a un año. Entonces, pues básicamente sería determinar un estudio del caso concreto para determinar si en efecto dentro de la organización puede haber, digamos, una situación que me genere una imposibilidad de desarrollar el objeto social de manera temporal y que eso afecte mi flujo de caja con el fin de que, provocando de alguna manera que yo no pueda atender mis obligaciones de manera cumplida en un lapso inferior o igual a un año. Esto es un tema más probatorio, entonces digamos que en el caso concreto tendríamos que acreditarlo para que la superintendencia pueda admitirlo como presupuesto de insolvencia. Bueno, es importante que sepamos quiénes pueden solicitar la reorganización. Pues en principio lo más lógico es que sea el deudor quien la solicite. Sin embargo, en el escenario de la cesación de pagos, la ley 1116 establece que el deudor puede solito o en compañía de un número de un acreedor o varios acreedores cuyas obligaciones se encuentran incumplidas, poder solicitar el trámite de reorganización empresarial, ¿sí? En el escenario de incapacidad de pago inminente, también existe la posibilidad de que sea el deudor o que sean uno o dos acreedores, un número plural de acreedores externos, es decir, aquellos que no se les impone el requisito de que sus obligaciones estén incumplidas, pero que tengan conocimiento respecto de las circunstancias que puedan llevar a ese escenario de incapacidad de pago inminente por parte del deudor, de la empresa. Entonces también están habilitados. En todo caso, los acreedores también de oficio, o sea, los acreedores podrían directamente acudir a la superintendencia de sociedades y solicitar que de oficio se estudie y se intervenga a una empresa que pueda, digamos, estar en ese escenario para que ellos determinen si es viable o no, pues digamos, iniciar el trámite de reorganización o de liquidación judicial en su defecto. Es importante que ustedes tengan, pues adicionalmente a los presupuestos de admisibilidad ya explicados, que tengan claro que un comerciante, las personas naturales y jurídicas que ejerzan el comercio están obligadas por ley a llevar contabilidad, por lo que es un presupuesto de admisibilidad que el deudor que decida hacerse partícipe en un proceso de reorganización tenga su contabilidad al día, la lleve de manera regular, sea fidedigna a la realidad y que por consiguiente cumpla también con las normas vigentes respecto de su regulación. Entonces es muy importante, digamos, en nuestra práctica vimos bastante dificultades con algunas empresas que por no tener asumidas las normas NIF, implementadas las normas
NIF no pudieron acceder a este trámite hasta tanto pues fueron, digamos, actualizadas las disposiciones en materia de contabilidad e incorporadas a los estados financieros, ¿no? Es muy importante estar al día en la contabilidad y que se cumplan los presupuestos establecidos por la ley. Adicionalmente se establece que las sociedades que pretendan adelantar un trámite de reorganización empresarial no haya vencido su periodo para enervar la causal de disolución. Quiero explicar esto porque es un poco enredado y es, todas las sociedades, todas las empresas tienen causales de disolución, las legales y las que han especialmente incorporado en sus estatutos, como por ejemplo el vencimiento del término de vigencia, o como por ejemplo la causal de pérdidas superiores a pérdidas en el patrimonio superiores al 50%. La norma inicialmente nos decía que teníamos un plazo para enervar esa causal de 6 meses, sin embargo con la expedición de la ley 1429 se amplió el plazo a 18 meses, plazo en el cual nosotros, digamos, si estamos en una causal de insolvencia, de disolución, que nos permita ser enervada a través del proceso de reorganización, será este periodo en el cual nosotros podamos acceder pues, a esta herramienta jurídica. Y por último, el presupuesto en el caso de aquellos deudores, aquellas empresas que tengan pasivos pensionales, que obviamente les impone la obligación de tener aprobado el cálculo actuarial y estar al día en el pago de las mesadas pensionales. Esto es un caso pues bastante especial y pues obviamente se impone o se establece como presupuesto de admisibilidad pues por la especial protección que tienen pues estos pasivos pensionales, ¿no? Entonces, pues esa es como la condición para que la empresa pueda acceder al trámite de reorganización. Bueno, es muy importante que si estamos pensando en acceder al trámite de reorganización empresarial, primero tengamos claro que podemos hacerlo directamente o por intermedio de apoderados, ¿sí? Y los requisitos que están diseñados y reseñados en la ley, pues son claros al definir, digamos, cuáles son los papeles, documentos e información que deberá ser entregada a la Superintendencia de Sociedades para que los estudie y pueda, digamos, definir si admite o no al trámite de reorganización, pues a la empresa. Dentro de los documentos que se requieren son los 5 estados financieros básicos de los últimos 3 ejercicios, o sea, últimos 3 años atrás, al momento de la presentación de la solicitud de reorganización. Los 5 estados financieros son el estado de la situación financiera, el estado de resultados integral, el estado de cambios en el patrimonio, el flujo de caja y las revelaciones, antes llamadas notas, ¿sí? Entonces es muy importante y por eso el presupuesto anterior que les mencionaba de admisibilidad era que la empresa o el comerciante que desea acogerse a este trámite tiene que tener una contabilidad regular, bien llevada y sometida a las normas en materia contable vigentes para la fecha en que pues va a ser admitido. Adicionalmente tiene que presentar los 5 estados financieros básicos del último día del mes anterior a la presentación de la solicitud. Es decir, si nosotros estamos pensando en presentar nuestra solicitud de reorganización en el mes de noviembre, pues tenemos que tener cierre a 31 de octubre, ¿sí? Para efectos de poder presentar, digamos, la debida información solicitada por la ley 1116. Adicional, tenemos que presentar un inventario de activos y pasivos al último día del mes anterior a la fecha de presentación. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo como deudor, sea empresa o sea persona natural, debo hacer un inventario de lo que tengo y de lo que debo, porque esa es la base con la cual yo voy a sustentar cuál es la propuesta de pago que voy a presentarles a los acreedores dentro del acuerdo de reorganización. Un listado de bienes en garantía, calificando la necesariedad. Acá esto es muy importante porque nosotros como empresarios a veces ignoramos, grabamos pues los bienes de la empresa con el fin de obtener flujo de caja, créditos. Sin embargo, digamos que estos bienes al interior de los procesos de insolvencia tienen una especial protección
siempre y cuando, digamos, su uso esté directamente relacionado con el desarrollo de la actividad económica de la empresa, ¿no? Entonces no es igual tener una prenda constituida de una prenda o una garantía mobiliaria respecto de una máquina que es de absoluta necesidad para el desarrollo de mi actividad a tener de pronto un carro que es el carro del dueño del gerente y que pues no tiene, digamos, mayor implicación en el evento en que sea, digamos, sometida pues pueda ser sometida o pueda ser usada para el pago de las obligaciones. Entonces es muy importante y por eso la norma establece que se clarifique qué bienes son de naturaleza necesaria para el desarrollo del giro ordinario en los negocios de la compañía o del deudor. La memoria explicativa de las causas de la insolvencia es muy importante porque de alguna manera es contarle al juez del concurso cuáles fueron las circunstancias que me llevaron a ese escenario de insolvencia y por las cuales estoy legitimado para solicitar al Estado propiamente que me ayude y me permita acogerme al escenario de la reorganización empresarial, ¿no? Esas memorias básicamente justifican la necesidad de acogerme al trámite de reorganización. Un flujo de caja para atender obligaciones. Esto es muy importante y quiero enfatizar en que si bien la norma no establece la necesidad de pues acudir a un apoderado para adelantar este trámite, sí es muy cierto que por lo que ustedes se están dando cuenta, se imponen unas obligaciones y unos requisitos técnicos para la preparación de esa solicitud de admisión, que no solamente digamos que incluyen requisitos de orden legal, sino de orden financiero y contable. Por eso es muy importante que el deudor, ya sea una empresa o una persona comerciante, esté acompañado de un equipo que permita obviamente diseñar ese flujo de caja y ese plan de negocios que además de justificar la viabilidad de la empresa, digamos que de alguna manera sustentan las cifras y el acuerdo de pago, ¿sí?, contenido dentro del acuerdo que se va a someter a aprobación de los acreedores. El proyecto de calificación y graduación de creencias, que más adelante lo vamos a ver con especial detenimiento, que básicamente y coloquialmente hace referencia a qué obligaciones son más importantes que las otras, ¿sí? Porque, digamos, las obligaciones de orden laboral pueden ser más importantes que las de los proveedores. Entonces, esa calificación y graduación deberá estar pues presentada en la solicitud de admisión para pues ponerse a disposición del juez del concurso. Y por último, el proyecto de determinación de derechos de voto, que es la determinación de cuántos votos le corresponden a cada acreedor de acuerdo al valor de la creencia que tengan y cómo ese voto va a ser definitivo para el momento en que se someta a aprobación el acuerdo. Entonces es básicamente el conjunto de documentos y de información que debe ponerse a disposición del juez del concurso para efectos de ser admitido al trámite de reorganización. Etapas de insolvencia. Pues acá se hace un listado básicamente de cada una de las etapas. Comienza con la solicitud, luego de que tenga conocimiento el juez del concurso, él define si admite o no a través de la emisión de un auto admisorio, la presentación del proyecto de calificación y graduación de créditos, bueno, digamos que acá está diligenciado, pero acá está pues relacionado, pero para hacer un poco más didáctico el tema para ustedes, lo estoy acá mostrando en una línea de tiempo con el fin de que pueda ser observado y entendido por ustedes. Como ya habíamos mencionado, el trámite inicia con la presentación de la solicitud, que debe cumplir los requisitos que ya mencionamos. Una vez presentada esa solicitud, al juez del concurso, que en este caso el ejemplo lo vamos a hacer con la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia efectúa este estudio, que según la norma debe hacerlo dentro de los 3 días hábiles siguientes, pero eso nunca pasa. En realidad, en la práctica y en la actualidad se está demorando alrededor de 2 o 3 meses en conocer y resolver si admite o inadmite la solicitud. Una vez es conocida la presentación de la solicitud, entonces ya dijimos, se puede admitir o inadmitir. Si se inadmite,
la superintendencia devuelve la solicitud ordenando se subsane dentro de los 10 días siguientes a la fecha de expedición del auto inadmisorio. ¿Qué pasa en este escenario? Si yo no cumplo con ese término, que son los 10 días para subsanar, en lo que la superintendencia me está mencionando que me falta en la solicitud, se da por rechazado la presentación de la solicitud. O sea, se rechaza de plano y yo, pues, eso no me impide que yo, pues, posteriormente pueda nuevamente solicitarla, pues, aperturar el trámite con la presentación nuevamente de la solicitud. Si se admite, que es el mejor de los casos, si se admite, entonces el juez del concurso, que es la Superintendencia de Sociedades, expide el auto admisorio y ordena la posesión del promotor. ¿Quién es el promotor? Es un auxiliar de la justicia que se encarga, que básicamente va a ser el ejecutor o el administrador dentro del trámite de reorganización. Entonces, este promotor tiene 2 meses para presentar el proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto presentado en la solicitud. O sea, como hay un lapso entre la presentación de la solicitud y la admisión, que más o menos lo que les explico que en la práctica se está demorando alrededor de 2 a 3 meses, yo necesito actualizar esas cifras. Y una vez actualizadas, el promotor presenta ese proyecto de calificación y graduación y le corre traslado a los demás acreedores. Entonces, ahí es cuando comienza, digamos, de alguna manera la participación activa de los acreedores dentro de los trámites de reorganización. Y es muy importante porque en ese traslado, respecto de ese proyecto de calificación y graduación de las acreencias, el acreedor puede revisar su acreencia y determinar si está bien reconocida. Bien reconocida, ¿qué quiere decir? Que en efecto existe, ¿sí? Si a mí me están debiendo 50 millones de pesos, pues que en ese proyecto de graduación y calificación aparezca que a Diana Carolina García se le está debiendo 10 millones de pesos, ¿sí? Adicionalmente, que esa obligación esté bien clasificada, que si Diana García es trabajadora, me hayan calificado dentro de la prelación legal, ¿sí? Dentro de la clasificación de créditos como una obligación del primer orden. Ya más adelante les voy a explicar los diferentes órdenes dependiendo de la naturaleza de la obligación, pero en este caso estoy hablando de una obligación laboral, entonces que esté bien determinada. Entonces, en esos 5 días yo presento mi objeción si yo verifico que mi obligación como acreedor no está debidamente reconocida en cuanto a la cuantía, la existencia o la naturaleza de la misma. Y una vez objete eso, tendremos 3 días, el promotor dará traslado de esas objeciones presentadas por los acreedores a los demás acreedores para que se pronuncien respecto de ellas. Se da una etapa de 10 días para que el promotor y el deudor intenten conciliar esas diferencias surgidas del proyecto de calificación y graduación de las acreencias con los acreedores. Y en el evento de que no se logre, digamos, conciliar, entonces se lleva a cabo la audiencia de resolución de objeciones, en donde ya el juez del concurso determina cuál es la graduación y calificación definitiva, de acuerdo a las pruebas aportadas, a las argumentaciones que los acreedores hayan presentado para defender, pues, su interés y su derecho dentro del proceso de reorganización. Con la presentación del acuerdo de reorganización debida, una vez, digamos, que ya se hayan conciliado esas objeciones y esté en definitiva el proyecto de graduación y calificación de las acreencias, el juez del concurso ordena al deudor que dentro de los 4 meses siguientes ya logre, pues, obtener la confirmación del acuerdo y por consiguiente, pues, el mismo sea, pues, avalado por el juez del concurso. Entonces, básicamente, este trámite no es muy largo. En la actualidad se está demorando alrededor de 1 año y medio, 2 años en surtirse desde la fecha de la presentación de la solicitud hasta la efectiva confirmación del acuerdo.
por lo que, digamos, es muy importante tener claro las etapas procesales desde la perspectiva del deudor, ¿sí? Al momento, en la fecha de inicio, en el momento inicial del trámite, en donde tiene que presentar la solicitud, evitar que le inadmitan, subsanar en el caso de inadmisión y lograr que le sea admitido pues su proceso de reorganización, y desde la perspectiva de los acreedores, que en realidad pues tiene una participación importante en lo que tiene que ver con la defensa de la creencia que tiene que estar representada dentro del proyecto de graduación de créditos, y su participación respecto de los votos que tendrá que emitirse para lograr la aprobación del acuerdo, ¿no? Que básicamente ese acuerdo contiene la forma de pago en que en la forma de pago que va pues a utilizarse para cumplir las obligaciones incorporadas dentro del trámite de reorganización. Los efectos del proceso de reorganización. Esto es muy importante porque hay muchos mitos acerca de, venga, si yo me acojo a un trámite de reorganización, entonces ya no tengo que pagar intereses, o que yo ya no me pueden demandar. Eso es muy importante tenerlo claro para saber cuáles son las connotaciones o las cargas que nos impone pues asumir un trámite de insolvencia. Primero, y una vez presentada la solicitud de insolvencia, la superintendencia me prohíbe, como empresa o como deudor, a hacer cualquier tipo de reformas, a constituir garantías, a vender, comprar, a hacer conciliaciones o transacciones con un determinado acreedor. Y esta explicación tiene una razón de ser, y es que dentro de los principios de los trámites de insolvencia está la igualdad de los acreedores. Se tiene que respetar y tratar por igual a los acreedores, lo cual, si yo me pongo a cuadrar negocios o a cuadrar, digamos, pagos con uno, pues indirectamente lo que estoy haciendo es afectar los intereses de los demás acreedores, por lo cual digamos que estos negocios celebrados por el deudor y algunos acreedores pueden ser tachados de ineficaces, pues ya porque realmente afectan la prenda general de los demás. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, porque eso tiene unas implicaciones de orden económico y de orden penal. Los administradores y los acreedores que intervengan en ese tipo de negociaciones pueden ser acreedores de multas, e incluso pueden ser responsables patrimonialmente por los perjuicios causados pues a los demás acreedores que no pues tuvieron la posibilidad de hacer arreglos directos con el deudor. Entonces, eso es el primer efecto que comienza a aparecer a la fecha de presentación de la solicitud. Ahora, una vez admitido el trámite de reorganización, hay una serie de obligaciones que hay que pues asumir por parte del deudor. El auto admisorio contiene la publicación en donde se informa que la sociedad entró en proceso de reorganización, por lo cual ese documento deberá ser registrado en la Cámara de Comercio a efectos de dar pues el respectivo publicidad a los terceros interesados en ese trámite de reorganización. Asimismo, el mismo deudor tendrá que pues publicarlo en sus instalaciones, en su sede principal y en las sucursales que tenga, para efectos de informar a todos los acreedores que van a ser pues afectados por ese concurso la nueva condición de empresa en reestructuración o en reorganización. Bueno, hay otro importante efecto que es el que más les gusta a los deudores, y es el que tiene que ver con la suspensión de los procesos coactivos y ejecutivos en curso y el levantamiento de medidas cautelares. Es muy importante ese efecto porque una vez el juez del concurso me admite, dentro del auto admisorio también está la estricta orden a los jueces de la República de suspender los trámites de ejecución y poner a disposición esos procesos, ya a remitirlos básicamente al juez del concurso, quien se encargará de definir el tema del levantamiento de las medidas cautelares. Acá dice que suspensión de los procesos coactivos, pero en la práctica lo que hay es una terminación, porque definitivamente el proceso nunca va a reanudarse. Lo que se va a hacer es
que esa creencia que se pretendía ejecutar a través del proceso ejecutivo, lo que va a hacer es ser reconocida dentro del trámite de reorganización y ser sometida pues a los términos y condiciones establecidos en el acuerdo que se vaya a aprobar. Y pues el levantamiento de las medidas cautelares tiene una justificación, y es que el juez del concurso debe garantizar pues al empresario deudor las condiciones para poder seguir desarrollando su actividad económica durante y con posterioridad a la firma del acuerdo. Sí, evidentemente una medida cautelar como el embargo de las cuentas bancarias afecta directamente el desarrollo de la actividad económica de la empresa y por consiguiente podría afectar el flujo de caja necesario para seguir atendiendo las obligaciones que pues emanan de su giro ordinario. La inadmisión de nuevas ejecuciones y remisión de las que estén en curso. ¿Eso qué quiere decir? Que luego de que yo sea admitido en un trámite de reorganización empresarial, a mí no me pueden volver a demandar, ¿sí? No pueden volver a iniciar procesos, y todos los acreedores que pretendan cobrarse la obligación tendrán que acudir al juez del concurso para hacerse parte de él. Provisión de adelantar procesos de restitución de bienes arrendados. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy operando en una fábrica y la fábrica está en arriendo, pues el dueño de la fábrica no me puede decir que me va a solicitar la restitución del bien, que porque yo estoy en quiebra o que porque yo estoy en insolvencia. Eso, digamos que es una provisión y podría, digamos, defenderse al interior del proceso. Adicionalmente, dicen que, bueno, dicen no, sino se establece como orden que no podrán hacerse terminaciones unilaterales al deudor. Por ejemplo, que un proveedor verifique que yo me encuentro en curso en un proceso de reorganización y me diga no, por esa causal yo le termino a usted el contrato de manera unilateral. Esa causal tendría pues unos efectos negativos para el empresario, por eso es que el juez del concurso los prohíbe, y pues necesariamente tendría que continuarse, digamos, ejecutando el contrato en términos normales durante el trámite de reorganización. La calificación y graduación de créditos y derechos de voto básicamente se ciñe a lo establecido en el Código Civil, que establece 5 categorías de prelación legal de créditos. Y las obligaciones de primer orden son las laborales, las fiscales y las parafiscales. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos son los primeros a los cuales se les va a pagar dentro del trámite de reorganización empresarial. Los segundos son los acreedores prendarios o aquellos con constitución de garantías mobiliarias. Los terceros son los acreedores hipotecarios. Los cuartos son los proveedores estratégicos. Y los quintos son todos aquellos que no se incluyan, no se puedan incorporar dentro de las categorías anteriormente mencionadas. Entonces, esta calificación y graduación de créditos es importante porque en el acuerdo de pago, ¿sí? Se va a establecer cuál es el orden, ¿sí?, de prelación de pago que se va a dar a cada uno de estos acreedores. Los derechos de voto, básicamente lo que se hace es calcular por cada acreedor tendrá por cada voto, por cada peso que se le adeude, un voto. O sea, si yo tengo 10 millones de valor de acreencia, pues tendré 10 millones de votos, con los cuales podré participar dentro de la aprobación o no aprobación del acuerdo objeto de reorganización. Bueno, aquí básicamente doy tips acerca de cuáles son las implicaciones de que el deudor no incorpore dentro de su contabilidad o dentro de la calificación y graduación de créditos mi acreencia, o sea, la creencia del acreedor. Eso le puede representar unas implicaciones de orden legal, incluso penal, y puede resultar siendo solidario con su propio patrimonio respecto de los perjuicios causados. Estas responsabilidades no solamente están en cabeza de los administradores, de ser el caso de la empresa deudora, sino también se extienden a contadores y revisores fiscales. Por eso es que este procedimiento es de especial cuidado y de especial responsabilidad también para ellos. El acuerdo de reorganización se aprueba siempre con una pluralidad de acreedores, en principio con la mayoría simple, es decir, mitad más uno de los votos de los acreedores. Excepcionalmente se aplican mayorías especiales del 75 o 60% dependiendo de la naturaleza de los acreedores.
y el plazo máximo, no existen plazos máximos para el acuerdo, sin embargo en la práctica estamos hablando de plazos de 10 años, 15 años más o menos, para lograr el pago total de las obligaciones objeto de reorganización. El acuerdo, como saben, tiene que constar por escrito, las estipulaciones deben tener carácter general. La DIAN y otros acreedores fiscales quedan vinculados al acuerdo. Bueno, acá se supera la acción penal, eso es muy importante que lo sepan. Cuando hay incumplimiento de obligaciones fiscales, dependiendo de la naturaleza de esas obligaciones, en el caso de los IVAs y las retenciones de la RETE, pueden no solamente iniciarse procesos de cobro coactivo, sino adicionalmente se pueden desplegar acciones penales por la comisión de delitos como la omisión de agente retenedor. Cuando se somete la empresa a un proceso de reorganización empresarial, básicamente en la práctica lo que hemos visto es que los fiscales obviamente encuentran sustento, digamos, respecto de esa evasión y lo que hacen es suspender, digamos, el trámite que se haya pues adelantado contra los representantes legales, que por lo general son los que se ven expuestos a este tipo de acciones penales, por el incumplimiento de obligaciones en materia fiscal, en el caso de los IVAs y en el caso de los RETE. Como ya les expliqué, el juez concursal es el que aprueba el acuerdo, el que lo confirma. En algunos casos concretos, ese acuerdo, una vez confirmado y ejecutado, puede ser objeto de reformas en los términos y plazos que logren ser aprobados entre los acreedores y el deudor. Esto es muy importante lo que voy a decir, y es respecto al mito de que cuando uno se somete a un trámite de reorganización empresarial, se pueden condonar los intereses o puede evadirse de pagar intereses. Eso no es algo que esté previsto por la norma. Si bien es cierto, la estructuración de un acuerdo pues incorpora que se lleguen a ciertas conciliaciones con los acreedores. Dentro de esa propuesta de pago se puede solicitar la condonación incluso de capital o de intereses, o el otorgamiento de periodos de gracia, que es decir, bueno, yo le comienzo a pagar, ¿sí?, de acuerdo a la forma de pago establecida en el acuerdo, dentro del año siguiente o los 2 años siguientes a la fecha de confirmación del acuerdo. Todo eso se puede hacer en los casos concretos. Entonces, es muy importante tener en cuenta que los casos concretos deben ser analizados para determinar cuáles van a ser las características propias del acuerdo que se pretende confirmar. Estamos quedándonos con poco tiempo. Me gustaría saltarme el fracaso del proceso, básicamente cuando el acuerdo no se cumple o cuando fracasa su negociación, que quiere decir que no alcanza los votos requeridos para ser aprobado este acuerdo, pues automáticamente pasa al escenario de la liquidación judicial, que es un trámite especial que acá lo vemos designándose a un liquidador y pues ejecutando el patrimonio de la sociedad. De todas maneras, como última, digamos, observaciones al tema y que me gustaría que tuvieran en cuenta respecto de los beneficios que ofrecen los procesos de reorganización empresarial, podemos ver que hay beneficios en materia tributaria. Una vez suscrito el acuerdo, celebrado el acuerdo, la empresa deudora tiene el derecho a permanecer exenta de la presentación de renta, del pago de la renta presuntiva durante los 3 años siguientes a la confirmación. Igualmente, en temas de su derecho a la devolución de retenciones de fuente que se le hubieran practicado por renta durante máximo 3 años. Esto es muy importante porque básicamente el Estado, a través del legislador, lo que buscan es beneficiar y apoyar a esa empresa que es sometida a un trámite de reorganización para que pueda restablecer sus relaciones crediticias y comerciales y pueda pues mantenerse vigente dentro del mercado. Pues me gustaría tener un espacio de preguntas. Creo que, claro que pues, sí. esto es un tema bastante amplio. Me disculpan porque al final corrí, pero precisamente buscamos que haya al menos un abrebocas de todas las implicaciones y efectos que pueden traer estos procesos de insolvencia y que pueden convertirse en herramientas para los empresarios y para las personas no comerciantes.
Claro que sí, muchísimas gracias de verdad, Diana, excelente conferencia, muchísimas gracias. En este momento, entonces vamos a iniciar la sesión de preguntas. Esta temática ya nos la habían pedido y entonces vamos en este momento para... Diana, no estoy poniendo tu cámara para que por favor la coloques nuevamente, active la cámara. Ah, perfecto. Ok, listo. Entonces, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas, pero antes de la sesión de preguntas, le recordamos que es muy importante, con Diana se va a desarrollar un seminario de 8 horas, ahora el jueves 28 de noviembre, arranca desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Este seminario va a ser en forma telepresencial, así de este mismo formato como estamos en este momento. Pueden participar equipos de trabajo, pueden participar personas individuales. Este es un tema que y lo vamos a desarrollar precisamente porque nos lo han pedido mucho nuestros participantes que requieren esta temática, y por eso decidimos abrir este espacio. Entonces, vamos acá, Juan, si me ayudas, por favor. Entonces, acá, las personas que estén interesadas en participar en este seminario, por favor, contesten sí o no. ¿Está interesado en participar en el seminario que vamos a desarrollar sobre insolvencia? Para mandarle toda la información sobre este seminario. Este seminario va a ser desarrollado precisamente por nuestra conferencista de hoy para poder profundizar más del tema y que ustedes puedan conocer más sobre el tema. Entonces, ¿está interesado en participar en el seminario que vamos a desarrollar sobre insolvencia? ¿Sí o no? Ahora, vamos en este momento, Juan, vamos en este momento, un momentico, vamos a esperar. Bueno, entonces vamos, y también queremos para las personas que estén interesadas en que Unipymes le preste la asesoría en este tema de insolvencia, para que nos contesten sí o no. ¿Está interesado en que la Fundación Unipymes le preste asesoría en insolvencia? ¿Está interesado en que Unipymes le preste asesoría en insolvencia? ¿Sí o no? Tienen que contestar solamente sí o no para las personas que estén interesados en que les prestemos esta asesoría. Sí, no importa si es a título de persona natural o a título de empresa. Como ustedes saben, esta ley cobija a los dos, a las personas naturales y a las empresas, para que esta es una de las mejores herramientas que hay en este momento, y estamos seguros que si se hacen las cosas, como decía Diana, si se hacen bien, tienen una excelente herramienta. ¿Está interesado en que la Fundación Unipymes le preste asesoría en insolvencia? ¿Sí o no? Bueno, muchísimas gracias, Juan. Y por ahora vamos para la última pregunta, que en este momento ¿se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? ¿Sí o no? ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? ¿Sí o no? Invitamos a las personas que nos colaboren con esta encuesta, pues es la forma en que nosotros evaluamos a nuestros conferencistas. ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? ¿Sí o no? ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? ¿Sí o no? Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar a la sesión de preguntas. Vamos a poner la plantilla, Juan, precisamente del seminario, para que las personas conozcan bien la información sobre el seminario que se va a desarrollar. Juan, o acá está la... Ah, perdón, es cómo acogerse a la ley de insolvencia. Ahí está toda la información, y estas se las estaremos haciendo llegar a su correo electrónico. Bueno, entonces ahora sí vamos a arrancar con todas las preguntas que en este momento nos han mandado. Vamos a leer preguntas vía chat, y vamos a leer preguntas vía micrófono. Todas las personas que quieran hacer las preguntas vía micrófono pueden alzar la mano. Entonces acá le vamos a abrir el micrófono a Celia Díaz. Celia, muy buenos días. Celia Díaz. Recuerda que si van a preguntar vía micrófono, alza la manito. Si no van a preguntar vía micrófono, no tienen necesidad de alzar la mano. Ana Gómez. Ana, buenos días. Ana. Ana.
Bueno, no tiene el sonido activado. Y por último, vamos a abrirle el micrófono a María Eugenia. María Eugenia, buenos días. María Eugenia, perfecto. Entonces vamos a iniciar las preguntas que nos mandan vía chat. Acá, Liber Cerrato nos pregunta. Me gustaría que, él dice que la segunda pregunta es, nos dice Liber que le gustaría que le mandaran la información al correo. Sí, efectivamente, recuerda que estas conferencias quedan grabadas y ustedes la pueden ver en su aula, donde se encuentran registrado o por nuestra portal unipymes.com. La segunda pregunta que nos dice es, con respecto a la segunda pregunta, mi respuesta es, bueno, ya que no, perfecto. Entonces nos dice Joaquín, un cliente mío entró en el proceso, pero no sé cómo quedé calificado y no tengo ningún contacto para averiguar el estado del proceso. ¿Dónde puedo averiguar? Se puede hacer la averiguación por internet, ya que estoy en Pereira y el cliente es de Bogotá. Claro, por supuesto. Primero lo que hay que verificar es que en efecto, digamos que ya haya una publicación oficial en el registro mercantil donde en efecto ya exista su condición de empresa en reestructuración. Eso es lo primero. Lo segundo, que es muy importante, y es que el acreedor, una vez sea pues notificado o conozca la circunstancia de reorganización de la empresa, se dirija directamente a la Superintendencia de Sociedades o en la página de la misma superintendencia hay una link que se llama Baranda Judicial, Asuntos de Insolvencia, puede directamente consultar el trámite y la etapa procesal. Igual, como les digo, estamos acá, somos sus servidores. Si desean que de alguna manera facilitemos esa información, pueden escribirme al correo electrónico y yo con mucho gusto también podría, digamos, facilitarles el acceso, digamos, al link que está dispuesto para efectos de hacerle vigilancia a los trámites de insolvencia empresarial. Muchas gracias. Entonces vamos en este momento a leer una pregunta que nos envían vía chat. Es que son demasiadas preguntas. Acá nos preguntan desde Carlos Torres. Yo tengo una empresa y en este momento la pasé por la Cámara de Comercio como disolución. Yo puedo parar el trámite y volverla por la ley de insolvencia. ¿Y qué tengo que hacer? Claro, si ya se registró el acta que declara la existencia de la causal de disolución, bajo ese presupuesto podría presentar la solicitud de reorganización. O sea, no hay ninguna inhabilidad por estar en causal de disolución e incluso estar publicada. Lo que no se puede es cuando esté liquidada. Cuando ya está liquidada ya no hay nada que hacer porque se supone que la persona jurídica ya suspendió totalmente sus actividades económicas, pero si está en disolución, podría perfectamente acogerse al trámite de reorganización empresarial. ¿Qué diferencia hay entre liquidez y disolución? Porque tengo entendido que uno primero pasa el acta ante la Cámara de Comercio y dice, voy a disolver, comenzar a disolver la empresa. ¿Qué diferencia hay? O sea, ¿es cuando se pasa o cuando la Cámara le dice, listo, la acepto o definitivamente ya la voy a cerrar? ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Hay dos escenarios, ¿no? Es cuando primero yo decido que la empresa ya no va a seguir desarrollando el objeto social y que la voy a liquidar, que es cuando yo presento la asamblea de accionistas o la junta de socios se reúne y aprueba la disolución de la sociedad. ¿Eso qué quiere decir? La disolución de la sociedad es el inicio del trámite de liquidación, ¿sí? Entonces, por eso en la razón social, al lado de la razón social aparece, no sé, constructores S.A. en liquidación. ¿Eso qué quiere decir? Que presentó un acta en donde declaraba la disolución de la sociedad. Y posteriormente es la liquidación, que es cuando yo presento un acta, si es una liquidación privada en donde presento un acta en donde apruebo la cuenta final de liquidación. ¿Eso qué quiere decir? En donde yo ya he realizado todo mi patrimonio, he pagado mis obligaciones, ¿sí? Y ya puedo liquidarme. Entonces una cosa es estar en liquidación y otra cosa es estar liquidada, que es ya muerta, por así decirlo.
¿Aló? Claro que sí, muchísimas gracias. Entonces vamos a leer otra pregunta que nos manda. Bueno, se puede volver a ver, bueno, entonces acá dice, un momentico acá, que esta está larguita. ¿Cuáles son las causales de revocatoria de un proceso de reestructuración empresarial? Bueno, causales de revocatoria. Cuando hablamos de revocatoria, básicamente esa figura jurídica está prevista es para, digamos, atacar algunos actos celebrados por el deudor en contra de los intereses de los acreedores. Por ejemplo, que el deudor a la fecha de presentación del trámite de insolvencia o durante ese trámite el trámite de insolvencia o el trámite de reorganización se ponga a hacer, por ejemplo, donaciones o se ponga a hacer arreglos con ciertos acreedores perjudicando a los demás. Entonces, ahí hay unas figuras jurídicas como la revocación directa. Pero causales para tumbar el proceso de reorganización, básicamente son las establecidas en la ley y corresponden al fracaso de la misma. Cuando el juez del concurso admite a una empresa en el trámite de reorganización y ésta no cumple con las obligaciones propias que le asisten, por ejemplo, no puede volver a incumplir obligaciones posteriores a la fecha de admisión del trámite de reorganización, eso puede generar una causal para que fracase y se envíe directamente al proceso de liquidación judicial. O, por ejemplo, el escenario de que ese acuerdo presentado por el deudor no logre las mayorías, o sea, obtener los votos suficientes para ser aprobado. Ese es otro escenario que generaría, pues, obviamente el fracaso de ese proceso y la llevaría al escenario de la liquidación judicial. Muchas gracias. Entonces aquí, en el caso de una empresa que está insolvente, más no quebrada, ¿cómo proceder para el caso de la liquidación de los empleados que son la más afectados en este caso? Bueno, digamos que tenemos que tener claridad en dos escenarios. Si yo quiero preservar la empresa, salvarla, y me acojo a un trámite de reorganización, que es básicamente en donde yo busco es reestructurar mi operación administrativa y reestructurarme pasivo, ese es un escenario. El otro es el de que yo ya no quiero definitivamente continuar desarrollando mi empresa, no quiero continuar desarrollando el objeto social, caso en el cual entonces el escenario sería la liquidación. Hay dos tipos de liquidación, la liquidación privada y la liquidación judicial. La liquidación privada es básicamente un trámite que uno desarrolla y que no tiene nada que ver con la super, uno cumple unos requisitos establecidos por el Código de Comercio respecto a cómo se nombra un liquidador, el cual se va a encargar de hacer un inventario de los pasivos y de los activos de la compañía, de identificar qué obligaciones tengo y proceder a la liquidación, ¿sí? Al pago de los mismos hasta el monto en que alcance el patrimonio. Y otra cosa es el escenario de la liquidación judicial, que es un trámite especial pero que ya, digamos, se hace bajo la supervisión del juez del concurso. Entonces, ambos trámites son viables dependiendo de las características propias de cada empresa. Por eso es muy importante consultar cuál es, digamos, el caso concreto para determinar y poder ofrecer, digamos, el mecanismo más beneficioso para el empresario, si irse por una liquidación privada o irse por una liquidación judicial. Muchas gracias. Vamos a abrir el micrófono a Jesús María Ospina. Jesús, o también a Jorge Acevedo que nos está pidiendo, o a Jesús, pueden activar su... Hola, Jorge. Hola, muy buenos días. Bien, Jorge, ¿en qué ciudad te encuentras? Desde Cali. Adelante. Diana, una pregunta. Para el caso de las personas naturales, al momento de la conciliación con los acreedores, ¿se pueden negociar descuentos en el capital para que entre en ese nuevo concurso del pago ya con el tema de la insolvencia? Claro que sí. ¿Es persona natural comerciante o persona natural no comerciante? No comerciante. No comerciante. Bueno, digamos que esta vez no pudimos hablar, digamos, de la ley que regula la negociación de deudas de las personas naturales no comerciantes, pues es muy importante tu pregunta porque sí, en efecto, digamos, este trámite se adelanta ante notarías y centros de conciliación y lo que se busca es negociar, digamos, ese pasivo, con lo cual, digamos, al momento de presentar una propuesta de pago, se puede establecer condonación parcial de capital o intereses
pero pues todo esto va a estar sujeto, digamos, a que sea aprobado por las mayorías establecidas por la ley por parte de los acreedores, ¿sí? Entonces, digamos que el deudor de alguna manera queda supeditado a que ese acuerdo se apruebe por parte de los acreedores en la mayoría establecida por la ley. Pero es posible. Bueno, Diana, son muchas las preguntas que hay en este tema. Entonces, para que por favor los invitamos precisamente, por eso vamos a desarrollar este seminario de 8 horas, el seminario es virtual, es el 28 de noviembre, de 8 a 5 de la tarde, ustedes pueden participar desde su celular, desde su computador, desde donde estén ubicados, precisamente para que Diana le responda a todas estas inquietudes, acá se va a poder profundizar más cuál es el paso a paso que tiene que hacer cuando es persona natural o cuando es persona jurídica. Entonces los invitamos, les vamos a mandar información sobre el seminario para que estén pendientes en sus correos electrónicos. Diana, de verdad que muchísimas gracias por este aporte que nos diste, muy importante. No sé si tengas algo adicional para aportar en el día de hoy. No, claro que sí, pues la invitación es, ustedes ya quedaron con los datos de la firma, los datos del correo corporativo, para que si tienen algunas dudas específicas o si quieren profundizar en algunos casos concretos, puedan, digamos, ponerlos ahí para que puedan ser desarrollados dentro del seminario. Nos interesa que este espacio pueda ser una herramienta que les ofrezca pues el conocimiento para que puedan tomar decisiones respecto de la crisis en la que eventualmente se estén pues afrontando. Entonces, pues estamos a su disposición. Muchas gracias de verdad, Unipymes, por volvernos a invitar. La idea es ofrecer el mayor conocimiento y las mayores herramientas que se puedan para que los empresarios puedan salir adelante, incluso las personas naturales no comerciantes puedan resolver y normalizar su situación económica frente a todos los acreedores, entidades financieras, el fisco, ¿sí? La unidad de gestión para fiscal. Es una herramienta muy valiosa que debe ser conocida necesariamente por todos los ciudadanos para que la utilicen en beneficio, digamos, de ellos. Claro que sí, Diana, de verdad que muchísimas gracias. En nombre de la Fundación Unipymes y LatinPyme, te agradecemos a todos los participantes. Les deseamos que tengan una feliz semana y estamos con ustedes la próxima semana, el próximo miércoles, nuevamente con un experto de 11 a 12 del mediodía. Que tengan un feliz día.